Una república sin fronteras. Del conurbano al mundo. La patria de las moscas. Seguimos en la patria de las moscas. 15 41 68 15 41 65 82 52, así lo digo bien. 15 41 65 82 52 para que Belén Tenaglia me mande un WhatsApp, pero nuestra compañera encargada de la información política en el conurbano está en la mesa, así que podemos charlar directamente. ¿Cómo le va, Belén? ¿Cómo va, Ovin? ¿Todo bien? Bien. Estaba esperando su WhatsApp, pero finalmente llegó. No, te iba a mandar un WhatsApp, ¿sabes para qué? Para pedirte un Auri. Un auricular, bueno. Que anda para allá del otro lado de la... Te lo gestiono. ¿Puedo? Tenés uno al lado, mira. No, este no anda. No anda, ese bueno. Yo te voy a conseguir otro auricular. Está muy bien. ¿Cómo va, Ovin? Bien, acá estamos. Ya una hora de programa. Estuvimos pasando por San Martín con la absolución de la joven que fue judicializada por bailar en aquel acto del encuentro de la diversidad, del orgullo, la marcha del orgullo. Estuvimos charlando recién con Jorge Altamira de política internacional, en una clase abierta, con la que coincidís o no coincidís, digo, con sus conceptos, pero siempre es muy interesante escucharlo. Y ahora viene usted con información... local. Sí, local y dura, difícil, ¿no? Sí, la verdad que venimos ahí con la agenda bastante agitada en términos locales. Hoy traigo ahí como dos noticias. Una la vamos a estar desarrollando un poquitito más. Pero vamos a estar moviéndonos, gracias Ovin, entre lo que es el Moreno, el conurbano oeste, el distrito de Moreno y 3 de febrero. Puntualmente, en lo que tiene que ver con Moreno, una noticia que se conoció en estos días tiene que ver con la detención de 3 efectivos policiales de la Comisaría Primera de Moreno acusados de torturas y vejaciones. No es la primera vez que la verdad que la Comisaría Primera de Moreno es noticia por algo así. La denuncia fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria en una de esas tantas inspecciones, ¿no?, que hace la comisión, la CPM, para constatar el estado de situación de las personas que están allí detenidas. Y en esos relatos, o a partir de los relatos de esas personas, bueno, dan cuenta de ciertas situaciones vinculadas a abusos de autoridad, vejaciones y torturas. Así que para ampliar sobre este tema vamos a saludar a Rodrigo Pomares. Él es director del programa de monitoreo territorial de la violencia policial de la Comisión Provincial por la Memoria. Rodrigo, ¿qué tal? Acá Belén Tenaglia y Pablo Ovin, te saludamos para FM en Tránsito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, gracias por el llamado. No, muchísimas gracias por estos minutitos. Me imagino que también deben estar a pleno, ¿no?, en términos informativos, ahí contando, porque bueno, por un lado la noticia ya está circulando, ya se está conociendo. Contanos en principio qué es lo que pudieron dar cuenta ustedes en esas tantas visitas que hacen a los centros de detención, específicamente en la Comisaría Primera de Moreno. Bueno, el hecho ocurre, nuestra intervención se origina por un llamado telefónico de un familiar de uno de los detenidos que daba cuenta de una situación de torturas en esa comisaría. Con motivo de esto, nosotros hacemos lo que habitualmente hace la comisión, que es enviar un equipo de inspecciones al lugar para constatar, hacer un relevamiento general de la comisaría y hacer entrevistas con las personas que están detenidas para indagar sobre, en este caso en particular, sobre esa denuncia. Uh-huh. Cuando nos presentamos en la comisaría, logramos constatar un relato inicial que era la del hijo de esta persona, pero a la vez encontramos otros testimonios que están muy coincidentes con lo que relataba, y se trataba de relatos, que esto es muy relevante por ahí destacarlo, de relatos que de personas que no se conocían entre sí, o sea, que estaban en la comisaría pero no tenían un vínculo previo, ni siquiera estaban en el mismo lugar alojadas, con lo cual la exactitud del relato daba cuenta también de la verosimilitud de todo lo que se estaba mencionando, ¿no? Uh-huh. El relato concreto hablaba de una práctica de tortura que nosotros no veníamos identificando, al menos de esa forma, que consistía en que integrantes del gabinete técnico operativo, que son los que habitualmente se llaman servicio de calle o personal identificado de la comisaría, los que andan de civil,
llevaba a las personas al gabinete que queda en el primer piso de la comisaría y los torturaba con pasaje de corriente eléctrica, y la metodología era poniendo los pies en una palangana con agua y una batería conectada con dos cables por la que le pasaban la corriente eléctrica. El relato de estas personas daba cuenta que esto había ocurrido en varias oportunidades y, por supuesto, estaban atravesados por una situación de mucho terror, por la situación que estaba padeciendo. Y también había una práctica cotidiana que era que tanto integrantes de este gabinete como integrantes de la dependencia policial en sí misma, o sea, personal de la comisaría, rutinariamente entraba a las celdas, los castigaba físicamente, los hostigaba, los humillaba, rompía sus pertenencias, les robaban pertenencias, había toda una serie, los amenazaban, es decir, que la práctica regular en la comisaría también estaba atravesada por prácticas de torturas, de vejaciones, de humillaciones. Uh-huh. Nosotros en el mismo día hicimos la denuncia penal y solicitamos que la Fiscalía se constituya en el mismo día, ¿no? Para hacer un allanamiento, para hacer una constatación en el lugar y el allanamiento y el secuestro de las cosas que eventualmente podían ser elementos para confirmar los hechos denunciados. Sí. Eso se hizo así y se hizo un allanamiento el mismo día y se encontraron específicamente los elementos de tortura, que fueron la palangana, los cables y la batería, ¿no? En el primer piso donde funcionaba el gabinete técnico operativo. Y bueno, a partir de eso la investigación continuó, nosotros nos presentamos con particulares damnificados en el caso y bueno, derivó en estas detenciones de integrantes del gabinete técnico operativo y presumimos que en lo que sigue van a haber otras imputaciones, ¿no? Eso te iba a preguntar, Rodrigo. En principio entendemos que hay 3 personas detenidas, que son de estas 3 personas identificadas por, incluso por los propios, los policías, me refiero, ¿no? Por los propios, las personas detenidas. Podría llegar a haber, porque, alguien más se tiene que haber enterado de estas prácticas. Sí, claro, hay que seguir indagando en ese aspecto, pero aparte hay otros policías que respecto de los cuales se dieron descripciones físicas y sobre los cuales necesariamente va a haber que indagar y generar obviamente las pruebas suficientes para poder imputarlos, porque hubieron varias secuencias de delitos, no fue solamente un hecho, fueron varios hechos que ocurrieron al menos entre los primeros días de agosto y mediados de septiembre o primeros días de septiembre. Que se denuncian, con lo cual, hay ahí toda una secuencia de hechos y de posibles encubrimientos que hay que seguir indagando. Tiene que ver con el funcionamiento de la dependencia policial. La investigación ya llegó hasta un punto, hay que seguir profundizando eventualmente en otras líneas de responsabilidad. Uh-huh. ¿Y las personas que denuncian estos hechos permanecen en esa comisaría? ¿Fueron trasladados a otras dependencias? ¿Ya recuperaron su libertad? ¿Cuál es, si se puede saber más o menos la condición de esas personas? Sí, no, obviamente no vamos a dar muchos detalles. Nosotros el mismo día que denunciamos solicitamos que todas las personas de la comisaría presentamos habeas corpus colectivo para que todas las personas sean trasladadas a unidades penitenciarias, o sea que salgan de la órbita del Ministerio de Seguridad. Y así ocurrió progresivamente. Las personas que estaban directamente involucradas en la denuncia salieron ese mismo día algunas y otras al día siguiente, y algunas recuperaron la libertad durante el proceso. Uh-huh. O sea, accedieron a arrestos domiciliarios en algún caso. Pero queríamos destacar algo. Esa comisaría en particular es una comisaría tutelada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dado que nosotros en 2014-2015 presentamos un pedido de medidas cautelares por todas las comisarías de la provincia, teniendo en cuenta que los niveles de hacinamiento y el riesgo a la integridad y a la vida estaba presente y que no había una resolución interna que garantizara mejores condiciones. Así que la Comisión Interamericana hizo lugar, y entre las comisarías cauteladas está esta en particular de Moreno Primera. Es decir, que todo esto ocurrió en una comisaría que hoy día está cautelada por la Comisión Interamericana. Y también en el marco de un proceso que
transita en la Sala Quinta del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, que también es colectivo por las comisarías de la provincia. Esta comisaría fue rehabilitada, dado que se habían generado algunas obras y habían mejorado las condiciones. Bueno, luego de que se la rehabilitara ocurre este hecho, y nosotros constatamos, aparte de los hechos de tortura, condiciones aberrantes de detención. O sea, el lugar que había filtraciones por todos lados, no tenían colchones, había más personas de las que tenía que haber, había personas en lugares que estaban clausurados dentro de la comisaría. Bueno, la verdad que unas condiciones de detención que no reunían ni las condiciones mínimas para que estuviera habilitada. Solicitamos que se la deshabilite nuevamente al Tribunal de Casación. Hizo lugar y la deshabilitó. Y pocos días después, en septiembre, registramos que una persona ingresó a esa comisaría detenida y apareció ahorcada. Es decir, que con posterioridad a que esto ocurriera, que fuera denunciado, a que el Tribunal de Casación inhabilitara nuevamente esa comisaría, hubo un nuevo ingreso de una persona que finalmente apareció ahorcada en esos mismos calabozos. Tremendo. Rodrigo. También para dar la magnitud, ¿no?, del problema, que para nosotros va mucho más allá de lo esporádico. Esto tiene que ver con un funcionamiento rutinario, cotidiano, con un montón de cuestiones que son condición de posibilidad para que esto ocurra. Esta es la punta del iceberg y es lo que de alguna manera muestra las consecuencias de un funcionamiento policial que está asentado sobre prácticas violentas cotidianas, ¿no? Sí, es sistémico. Rodrigo Pomares está charlando con nosotros, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, sobre estos hechos de torturas en la Comisaría Primera de Moreno. Rodrigo, nos quedamos como paralizados con lo de la picana, ¿no? Con esa práctica. Esta Comisaría Primera de Moreno es la misma Comisaría Primera de Moreno que está señalizada como centro clandestino de torturas durante la dictadura. Exactamente. Ahí mismo está pasando eso. Ahí mismo está pasando esto, exactamente. Y también yo destaco lo de la que está cautelada por la Comisión Interamericana, que hay un proceso ante el máximo tribunal penal de la provincia de Buenos Aires para dar cuenta de que aún con muchas miradas y controles puestos en esta dependencia policial, se producen eventos terribles, ¿no? Como las torturas, el Estado puesto en victimario, digamos, el peor de los delitos que tiene el Código Penal, y digamos con todas las miradas puestas encima. Es decir que le ponemos énfasis a esto porque hay una cuestión de fondo a resolver. Cuando nosotros hablamos de que esto tiene que ver con prácticas que son sistemáticas, y que muchas veces se nos discute el carácter sistemático de la tortura como una práctica instalada en democracia, estamos hablando de esto. Estamos hablando de que hay unos actores estatales que a nivel estructural sostienen, promueven, toleran este tipo de prácticas como prácticas regulares, no como prácticas aisladas. Entonces, digamos, para nosotros es muy relevante, aparte de que se haga justicia en el hecho concreto, que las víctimas tengan la reparación de vida y que se lleve una condena para quienes cometieron este terrible hecho, que también se alerte y se advierta cuáles son las consecuencias de sostener políticas en materia de seguridad que toleran la vulneración de los derechos humanos. Bueno, las consecuencias de determinados discursos, de determinadas políticas, determinadas acciones son estas, ¿no? Estamos dialogando con Rodrigo Pomares, él es director del programa de monitoreo territorial de la violencia policial de la Comisión Provincial por la Memoria. Ya para ir finalizando, si bien es cierto que la CPM viene haciendo, ¿no?, un trabajo sistemático de muchísimos años para denunciar situaciones como las que hoy estamos contando, quería preguntarte si en este contexto, ¿no?, donde asistimos también a un momento de profundidad o de profundización de la crisis social, económica, política, pero además se liberan ciertos discursos represivos, ¿no? ¿Ustedes están notando más violencia, como que se liberó también la violencia en los ámbitos carcelarios, de detención, en el marco de las fuerzas de seguridad? ¿Que hay como una vía libre en algún punto?
Mira, la verdad que no creo que sea el escenario de la provincia de Buenos Aires. Creo que el escenario de la provincia de Buenos Aires, o al menos con nuestros registros, está atravesado, insisto, por prácticas estructurales que vienen de hace muchos años. Es decir, que no tienen que ver con este escenario particular. Este escenario particular ha generado otra serie de violencias agregadas que tienen que ver con otro tipo de prácticas. Bueno, hay que hablar lo que tiene que ver con la represión de la protesta, la judicialización y criminalización de los militantes sociales y demás. Nosotros no tenemos algo que identifique que esté existiendo un pico en particular producto de la coyuntura política a nivel nacional, ni con esos discursos. Sí registramos, por ejemplo, otra serie de prácticas que tienen que ver con esto. Por ejemplo, lo que están haciendo los municipios en algunos casos, como Mar del Plata y otros municipios, que están haciendo uso de sus fuerzas guardias municipales, construyendo cuasi policías, que no lo son, dotándolas de armas, y sí asociadas a discursos de odio, a discursos de segregación de determinados sectores, en particular los que viven la calle o realizan actividades callejeras o tienen economías de subsistencia, trapito, vendedor ambulante o lo que sea, que sí, por supuesto se ha incrementado, por ejemplo, esos discursos que están muy asociados a los discursos que a nivel nacional la gestión del gobierno nacional promueve en torno a, discursos de odio hacia determinados sectores. No así la policía de la provincia de Buenos Aires, está atravesada por una lógica de funcionamiento histórica, donde la violencia y la gestión de los territorios por parte de, o mediante prácticas violentas, es algo que registra, diría, desde los comienzos de su gestación, pasando por periodos dictatoriales y en democracia también. Claro. Entonces, tiene que ver con otras matrices. Este no es un caso aislado que denunciamos. Nosotros hemos denunciado casos de pasaje de corriente eléctrica durante distintas gestiones, no es la primera. Sí, como esta modalidad no lo habíamos visto antes. Es decir, es una modalidad que no habíamos encontrado, la de este tipo de formato de pasaje con corriente eléctrica. Ahora sí, hace pocos años, el 3 de febrero, tuvimos un caso de pasaje de corriente eléctrica a jóvenes menores de edad, en Pergamino, en una comisaría tercera, hace no muchos años también. Pero este caso tiene, si se quiere, la particularidad que acá había montado un lugar específico con elementos específicos que dan cuenta de que eventualmente estas puedan no haber sido las únicas víctimas, ¿no? Sino que esto fuera parte de una modalidad distinta. Y otra cosa que me parece relevante es que la práctica estaba asociada a buscar información, es decir, a pedir información sobre el hecho en el que estaban imputados, es decir, la tradicional forma de o el tradicional objetivo de la tortura, ¿no? Esto de someter a sufrimiento a una persona para obtener información. Eso sí, si quieres, diferencial, y no es algo que veníamos registrando de una manera tan clara. Rodrigo, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy claro, por supuesto que estamos a disposición para seguir difundiendo este caso, así que te agradecemos por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes por el llamado. Un abrazo y un abrazo para los compañeros de la CPM también. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, ahí charlamos con Rodrigo Pomares, de la Comisión Provincial por la Memoria. Tremendo, Ovín, se nos pone como... Sí, piel de gallina. Yo me quedé... Sí, no podemos disimular los gestos, ¿no? Cuando escuchamos cosas así. Me quedé choqueado porque una cosa es el policía que pega porque quiere ser más malo que el preso, otra cosa es el policía que hace abuso de autoridad, otra cosa es el comisario que mete 20... Que existe y sabemos que está mal. O sea, sabemos que existe y está mal. Hay que separarlo de la fuerza y tiene que actuar la justicia. El comisario que mete 20 presos donde caben 2, en la comisaría no puede haber presos, son de paso y tienen que ponerse a disposición de la justicia. Todo eso está mal, pero ya que de manera planificada armen un lugar para picanear personas como en la dictadura, ya es una reivindicación directa de aquello, ¿no? Sí. Y además lo que mencionabas vos, ¿no? Es simbólico también el lugar, porque estamos hablando de la Comisaría Primera de Moreno, que estuvo vinculado a lo que fue la Pastoril, el circuito represivo de la Pastoril, circuito represivo de la zona oeste también, y está señalizado, ¿no? Como centro clandestino de detención y tortura. Bueno, hay ciertas prácticas que claramente persisten de aquellos tiempos. Y me parecía interesante también lo que decía recién a lo último Pomares, ¿no? Sobre, bueno, cómo, por ejemplo, hay ciertas, o se recrudecen
prácticas represivas de las fuerzas policiales locales, ¿no? En ciertos municipios. Y rápidamente me acordé, en septiembre la CPM también denunció en Vicente López. ¿Te acordás de este muchacho que llamó a la policía porque supuestamente lo estaban robando, una situación ahí medio confusa? Terminó muerto el hombre. Sí, lo redujeron contra el cordón de la vereda, le pusieron la rodilla en el cuello y lo mataron. Ahí estaba implicada la patrulla municipal de Vicente López y de la policía bonaerense, así que también estaba interviniendo la Comisión Provincial por la Memoria. Bueno, un hecho que la verdad que nos sacude, bueno, sobre todo en estos tiempos, y que vamos a seguir ahí de cerca para ver cómo continúa esta investigación, específicamente que tiene en el ojo de la atención a la comisaría primera de Moreno. Sí, lo que preocupa a Belén es que, de vuelta, todo es condenable, pero lo que preocupa es que supuestamente son nuevas generaciones, ¿no? Cuando hablamos de el ejército, las Fuerzas Armadas y las policías, las fuerzas de seguridad, cómo toda esta etapa con jóvenes formados en la democracia, y nos dicen eso, y bueno, queremos confiar, está bien, capacitados en derechos humanos, en respeto a la comunidad que es la que le paga los sueldos para que nos cuiden, pero no, quizás nos encontramos con jóvenes de 22 años que salen a la calle o que están en una comisaría y hacen prácticas de camps y de chocolás de los 70, ¿no? Sí. Entonces lo de las nuevas generaciones formadas en democracia no es verdad o no está funcionando del todo. No, claramente hay algo que todavía ahí persiste, ¿no? Como instalado, como sistemático. Por eso está bueno lo que decía Pomares, de poder analizar, más allá del hecho que se denuncia, como una práctica sistemática, como algo que está institucionalizado, claramente. Te cambio un cachitito de tema antes de irme, Ovin, no sé cómo estamos de tiempo, pero hago. Hay hoy una movilización más que interesante también para acompañar, y vamos a estar en estos días profundizándolo acá en el aire de la radio, en Villa Bosch. Me voy para 3 de febrero rápidamente, porque hoy se va a estar haciendo una movilización en defensa del bosque de eucaliptos, ahí en Villa Bosch. A partir de las 5 de la tarde va a haber una movilización desde el bosque hacia el Consejo Deliberante y la Municipalidad de 3 de febrero. ¿Qué es lo que se está denunciando? Se está denunciando que, bueno, hay un avance inmobiliario sobre terrenos, pulmón verde que tiene 3 de febrero. La buena noticia de las últimas horas es que hubo una cautelar que frenó el desmonte del bosque Eucaliptus en Villa Bosch. La medida fue dispuesta por los jueces Julián Fernández, Jorge Rojas y Gabriel Frem, integrantes del Tribunal de Trabajo número 3 de San Martín, y responde a jurisprudencia que rige en territorio bonaerense. Lo que hace un ratito yo hablaba con los vecinos, que es que me decían que a pesar de esta buena noticia, porque lo que están denunciando los vecinos es que el intendente de 3 de febrero entrega para emprendimientos privados, van a armar una especie de cancha de tenis, una cosa así, porciones de estos bosques. Sí. Así que lo que recién hablaba con los vecinos es que, a pesar de esta medida cautelar, que es una buena noticia, de todas maneras la movilización hoy se hace desde Luis María Campos al 5500 ahí en Villa Bosch hasta la municipalidad de 3 de febrero, para justamente denunciar y seguir instalando, teniendo en agenda la problemática ambiental que están atravesando los vecinos organizados en defensa del bosque, porque no se sabe bien cuánto va a durar esta medida cautelar. En principio hay una decisión de no avanzar, pero no se sabe bien y no es un conflicto nuevo. Hace rato que ya los vecinos vienen organizándose. Así que, bueno, hoy a partir de las 5 de la tarde, desde el bosque de eucaliptos hacia la municipalidad de 3 de febrero. Bien, el bosque está enfrente lindero a la estación de Villa Bosch. Sí. Es un lugar hermoso, vos caminas por ahí. Es muy lindo Villa Bosch. Respirás los eucaliptos. Sí. Está muy lindo 3 de febrero, hay que decirlo, en muchas acciones urbanas que hace el gobierno de Valenzuela, pero después tiene esta cara, ¿no? Que hay un avance de entrega de tierras que vienen denunciando concejales de la oposición a sectores privados. Además del valor natural y del pulmón verde y de lo lindo que son los eucaliptos y respirarlos en Villa Bosch, es una tierra recodiciada, ¿no? Enfrente de la estación, imagínense ahí. Valer esa tierra. Pero aparte los vecinos, yo escuchaba varias notas y los vecinos decían, o sea, no es que nos oponemos a que haya, no sé, algún emprendimiento, pero esto es un emprendimiento privado, deportivo privado, que les dicen que van a estar respetando los árboles. Y dicen, ¿cómo van a hacer una cancha de tenis entre los árboles? Difícil jugar. Es muy difícil. Yo no sé de jugar al tenis, la verdad.
Pero me imagino Sí, sí. que con un eucaliptus ahí en el medio no podés jugar. Se puede jugar al rebote, no sé, podría ser. Pelota paleta, ¿cómo es que le dice? Sí. Paleta pared. Frontón, pelota eucalipto sería en este Claro, caso. Bueno, claro. ¿a qué hora la marcha hoy? Repetí. A las 5 de la tarde, ahí desde el bosque hacia... Es importante que acompañen, que acompañemos todos y todas, porque la verdad que en definitiva también es en defensa de un espacio verde de nuestro conurbano. Y mira que nos faltan espacios verdes. Sí, Luis María Campos y José María Bosch, lindero a la estación de Villa Bosch, y van a la municipalidad de 3 de febrero en Caseros con este reclamo. Bueno, panorama conurbanísimo de Belén Tenaglia. Usted queda liberada, ¿no? ¿O tiene todavía Y salidas yo en tengo radios? una obligación afuera, Ah, está bien, familiar. que la está contenida. Sí, está contenida, está muy bien contenida por el equipo de la Patria de las Moscas. Bueno, pero en términos periodísticos, ¿ya empieza el fin de semana? Ya está. Bueno, Yo necesito cerrar el año, Bim. está bien, pero todo... Creo que la semana que viene vengo. Ujú. ¿La semana que viene qué es? La semana que viene ya es la primera semana de diciembre. Bueno, capaz que hago la anteúltima o la última, después te aviso. El 19 termina la programación. No, yo No termino llega hasta ahí. antes, hoy no llego Bueno, viva. Y toda esta información que hoy trajiste acá a la Patria de las Moscas para Tránsito y para Crucé, no la vamos a poder encontrar en comunicacionsocial.org.ar. Sí, www.comunicacionsocial.org.ar, ahí vamos a estar, y también en las redes sociales. Yo no soy mucho de compartir en las redes sociales, tengo que habituarme a eso, pero Ajá. también Sí. pueden seguirnos en las redes sociales. Bueno, las redes de Tránsito y de las radios de Por cruce. eso. Obviamente no hace falta las redes personales. Bueno, Belén, amplio y gran trabajo. Nos encontramos próximamente. A nosotros nos queda 1 hora y media de programa todavía por delante. Así que esperamos que nos sigas acompañando con cualquier información que surja. Más allá de esta necesidad de descanso y de vacaciones que tenés. Mira la cara. Muy merecidas. No puedo más. Espléndida. Belén Tenaglia en la Patria de las Moscas. Seguimos en las radios de cruce un rato más.